El Laboratorio Nacional de Salud del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social emitió la alerta epidemiológica por hallazgos de vigilancia genómica del SARS-CoV-2 en Guatemala. Se analizaron más de 330 muestras positivas para COVID-19 correspondientes a los meses de septiembre a diciembre de 2020 y enero del 2021. Los resultados confirmaron que desde el mes de enero se encuentra circulando en el territorio guatemalteco dos de las variantes clasificadas por la OPS y OMS como cepas BOY, por sus siglas en inglés, o variantes de interés en salud pública. Y el primer grupo son el grupo BOC, que son, digamos, en este caso, aquellas variantes que dan preocupación, que son de preocupación, que por los sitios geográficos donde se han encontrado por primera vez son tres hasta el momento para OMS, la variante británica, la variante sudafricana y la variante brasileña, que ya está demostrado que pues, tienen cambios importantes en la epidemiología, a quienes afecta. Se ha demostrado también que puede causar brotes masivos, digamos, en los países o en las regiones, y que también presentan, digamos, o hacen que las vacunas sean menos eficaces, e inclusive algunos tratamientos o inclusive el diagnóstico por PCR. Estas variantes fueron identificadas en 7 muestras de pacientes provenientes de los departamentos de Guatemala y El Progreso. Lo que se ha demostrado hasta el momento con esta cepa, que es el linaje B.1.427 y la B.1.429, que pues, se le dice que es la de California porque se encontró por primera vez, y lo único que se ha demostrado en el momento es que tiene 20% más de transmisibilidad, es decir, es más infecciosa, y eso es muy importante porque quiere decir entonces que hay más chance que pase de persona a persona y eso aumente la cantidad de casos y que eventualmente pues, sature un sistema de salud y ya no se pueda atender a la gente. Entonces, en ese panorama yo creería que sí tenemos que ponerle mucha atención. Estas variantes son capaces de presentar cambios físicos y cambios en capacidades. Además, se ha identificado que pueden causar casos comunitarios o contagios múltiples, mas no son clasificadas como cepas de preocupación. El jefe del Laboratorio Nacional de Salud pide a la población informarse por las vías oficiales sobre este tema. Es importante el lavado constante de manos, el distanciamiento físico y el evitar aglomeraciones o reuniones sociales. El Laboratorio Nacional de Salud está por iniciar la tercera ronda de secuenciación de las muestras seleccionadas que corresponden a los meses de febrero y marzo de 2021 para tener un panorama más completo de la dinámica de estas cepas en nuestro país. Bueno, como algo inevitable se puede catalogar el hecho de que lleguen estas nuevas cepas a territorio guatemalteco, Sandy. Y también, ojo, que aquí tenemos, no se trata de crear un pánico, no se trata de crear un caos, se trata de informar y de analizar la situación. Estas nuevas cepas no es que tengan más capacidad de matar, pues, y a eso es a lo que vamos. Lo que sí tienen una mayor capacidad, como lo decía el director del Laboratorio Nacional, más o menos un 20% más de efectividad para ser transmisible entre los humanos. Sabes que hay un dato muy curioso que lo escuchaba hoy precisamente de un científico sudamericano que me parece también bastante coherente. El hecho mismo de la aparición de la pandemia del COVID-19 ha hecho que la gente, por las medidas de bioseguridad, obviamente el uso de la mascarilla, el lavado constante de manos y el distanciamiento social, y no vamos a discutir eso. Lo único que según este científico de la salud, ese distanciamiento social hace que no se den esos intercambios normales que se tienen en el día a día de cuestiones, ahí sí que a nivel microscópico, entre bacterias, entre algunas otras situaciones que los humanos tenemos con los otros en la interacción, y eso lo que hace, según él, es debilitar un poco más lo que es nuestro sistema inmune, haciéndolo pues obviamente también más fácil para que una enfermedad tan transmisible como el COVID-19 pueda atacar. Es una interesante versión. Totalmente, Julio, y también recordemos que hay varios estudios que todavía se están realizando de estas nuevas cepas para poder entonces dar esas herramientas al personal médico para la atención de la misma, porque recordamos que esto viene también a sorprender a médicos, quienes tienen que pues irse actualizando y también empapándose sobre estas nuevas cepas para el tratamiento que se le pueda dar, porque en algunos se indica que hay ciertos tratamientos que a unos pacientes con COVID-19 se le suministran o que se le pues dan como recomendación que con ciertas cepas no tiene el mismo efecto. Entonces
también podría venir a complicar Correcto. la situación de salud y la situación hospitalaria en nuestro país. Definitivamente que sí, aparte que podemos entonces ver reflejado en números y aún en aquellos que no se registran, ¿verdad? La cifra negra, pues un aumento de personas infectadas con COVID-19 lógicamente en Guatemala, que eso sí puede ser dramático para un sistema de salud como el nuestro. Ahora, bien, es decir, ¿esto en qué afecta realmente al guatemalteco? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, lo que tenemos que hacer ahora con mayor constancia es haber hecho lo que siempre durante esta pandemia se supone que es una obligación, es decir, mantener lo que ya dijimos, la mascarilla, el distanciamiento social y el lavado constante de manos. Recuerde lo que ya le dijimos esta misma semana aquí en A la Medida, es decir, hay mascarillas que ahora son muy económicas, las mascarillas quirúrgicas, pero estas mascarillas son desechables, no las puede estar utilizando por mucho tiempo, porque de lo contrario, pues sí cargará la mascarilla, pero pierde la efectividad. Totalmente, Julio, y aparte de eso, recordemos que hay que ir adquiriendo también ciertas prácticas y fortaleciendo las mismas también, porque ha existido un relajamiento total, definitivamente, sí, pero es momento de que retomemos, que seamos más disciplinados y que seamos más responsables al momento de adoptar pues estas medidas de bioseguridad. El uso de la mascarilla, que ya lo hemos dicho incansablemente. Correcto, también el poder entonces tener este cuidado con cambiar la mascarilla, no utilizar la misma por siempre, si no sabemos también que va perdiendo su efectividad. Por supuesto, también al momento de que usted pues vaya a comer y se quite la mascarilla, tener cuidado dónde la coloca también. Claro, la puede infectar. Exacto, o puedes entonces pues regar, imagínate que llegue el virus, lo tengas en la mascarilla, sí, y tú vienes, te quitas la mascarilla para comer, pero la pones en el plato, cerca del plato. O sea, no es un riesgo también. Hay que ir corrigiendo ciertas prácticas. Antes de los datos, quiero aumentar un poquito la explicación de lo que acabas de dar. Recordemos que porque es el tema del distanciamiento social, por lo menos contra el COVID-19, ¿no? Fuera que puede ser de que de verdad nos haga más o menos autoinmunes a otras situaciones. Las gotículas que siempre que hablamos y tenemos una interacción con las otras personas, aunque no las veamos, salen de nuestra boca, ¿verdad? Porque son microscópicas. Esas son las que quedan, por ejemplo, impregnadas en cierto lugar. Y no es que, si ahí está el COVID-19 presente, no es que muera inmediatamente, va a tener un tiempo de vida que puede ser de algunos minutos, de algunas horas, y si usted simple y sencillamente pone su mascarilla allí sin ningún cuidado, pues lo que va a hacer de alguna manera es probablemente tener esa situación de poder infectarse hasta sin quererlo. Otra situación, y esto también antes de los datos, hablamos de las mascarillas quirúrgicas que son básicamente desechables. Están las otras, las que son un poco más resistentes, las llamadas KN95, esas sí pueden ser utilizadas varias veces, pero el hecho de que puedan ser utilizadas varias veces tampoco significa que puedan ser utilizadas eternamente, también ahí requieren el cambio. Y que requiere también ciertas medidas. Por ejemplo, es importante que cuando se la vaya a colocar usted tenga las manos limpias, cuando se la coloque que va a tener ese contacto, cuando se la retire también se lave las manos inmediatamente, porque ¿qué pasa entonces? Te retiras la mascarilla, luego tienes contacto con los ojos, con la boca y ahí es donde te infectas. Exactamente. Entonces, le explicamos esto porque sabemos que en este momento, pues ya las autoridades lo advirtieron, ¿no? Con que no saben y están evaluando si el aumento de casos que se ha tenido se debe a esta nueva cepa, pero también qué podría pasar en las próximas semanas con la presencia ya de esta nueva cepa. ¿Cómo podría estar la situación de salud? Los casos que se siguen disparando y la gravedad también de los mismos. Terrible. Por la situación entonces con cuanto a esta variable. Tienes toda la razón. Vamos con datos entonces para que podamos también ver la información que se ha preparado. Y sepa lo siguiente, hablando de cepas. La cepa detectada fue identificada, Sandy, por primera vez en California, Estados Unidos. El Laboratorio Nacional de Salud detectó en 7 muestras esta nueva cepa del virus SARS-CoV-2 que produce la enfermedad del COVID-19. Las muestras de las nuevas cepas fueron de 4 pacientes masculinos y 3 femeninos, con edades comprendidas entre los 17 hasta los 87 años, en el departamento de Guatemala y El Progreso, sin que esto signifique que no esté en otras partes. Los contagiados con las nuevas cepas tienen síntomas leves y ninguno ha fallecido, esto también hay que decirlo. La identificación de las cepas se produce justo cuando Guatemala enfrenta un fuerte aumento en el número de casos detectados, y aquí quiero recalcar algo para que tengamos esta información, aunque la teoría que marca a nivel mundial es que estas nuevas cepas tienen un mayor poder de contagio, de infección, no es que tengan, al menos hasta el momento demostrado, un mayor poder de mortalidad, pero es que tampoco eso nos tiene que hacer relajarnos, al contrario, lo que tenemos que hacer es cuidarnos cada vez más.
Definitivamente, Julio, es importante entonces tomar en consideración estos datos, tener conciencia sobre esta nueva cepa que, según se indica, pudo haber ingresado entonces de una persona que viajó a Estados Unidos. Es que el COVID viajó en avión todo el momento, ¿verdad? Entonces, es sí, lo que el Ministerio de Salud da a conocer. De hecho, ya pues están manifestando su preocupación, Julio. Uno, por el repunte de casos que se ha dado en esta tercera ola de contagios, pero sobre todo también evaluando los niveles de ocupación de camas, los niveles de atención que se tienen en los hospitales, donde muchos ya sobrepasaron el 100%. Por ejemplo, el Hospital General San Juan de Dios decía que tiene al menos un 300% de su capacidad y que no sabe qué va a pasar entonces con esta nueva... Claro, con esta nueva cepa, ¿qué va a pasar? Esa es la preocupación, y por eso es que ellos hacen el llamado a la población en general para que nos cuidemos más, para que retomemos entonces esas medidas de prevención, para que seamos más precavidos, para que nos preocupemos, porque la red hospitalaria en nuestro país está pasando por un momento también muy crítico, Julio, porque hay muchos casos que se siguen registrando. Tenemos que entender que ningún país en el mundo estaba preparado para una pandemia, pero realmente cuando hablamos de países como el nuestro es bastante débil, ¿no? El tema de hospitalario y de salud en general. Vamos entonces, si te parece, con otros datos también preparados para el efecto, a verlos allí en pantalla para el análisis de usted. Y es que, Sandy, el Ministerio de Salud declaró alerta epidemiológica. Esto implica que las autoridades de salud van a intensificar la detección de casos, también intensificarán la estrategia de rastreo de contactos. La alerta implica recomendar a la población no bajar la guardia y aumentar las medidas de prevención e higiene. También reforzar la vigilancia epidemiológica en áreas fronterizas. Además, Sandy, de ocurrir un incremento acelerado, como tú ya bien lo señalaste, de casos, se recomendaría implementar medidas de restricción de la movilización. Ahora, yo me pregunto lo siguiente, y lo hablábamos también cuando regresamos de esta Semana Santa recién el lunes, ¿y no era mejor esta situación de la restricción de movilidad haberlo hecho los días más claves de la Semana Santa, es decir, jueves, viernes y sábado, porque ahí tal vez podrías proteger un poco más? No sé, yo lo pregunto porque Europa cerró y muchos países cerraron, pero Guatemala mantuvo abierto y estamos manteniendo un modelo como el de Estados Unidos, pero Estados Unidos al final de cuentas también termina siendo el país con más contagios a nivel mundial. No sé si sea el mejor modelo a seguir. No, Julio, en ese sentido no, aunque Estados Unidos está avanzando de gran forma en la vacunación. Enormemente. En eso sí deberíamos imitarlos. Deberíamos imitarlos, ¿verdad? Sí. Julio, es preocupante toda esta situación. Realmente, especialmente te diría, porque la población pues ya le bajó a estar pues pendiente siempre de las medidas, de tomar entonces este tipo de precauciones. Claro, Julio, y vemos las situaciones preocupantes. Esta semana, por ejemplo, cuando mirábamos el reporte de los casos positivos, estábamos de 1.500, 1.000, imagínate. Se mantuvo toda la semana. Claro, y de un número reducido de pruebas que se realizaron. ¿Cuántos habrá? Exactamente, esto nos tira esa tendencia de que si hicieran entonces 10.000 pruebas, ¿cuántos saldrían positivos? Bien dicho. Y eso que falta la próxima semana, donde ya recordemos... los contagios de Semana Santa. Exactamente. ¿Qué va a pasar? Cuídese, por favor, eso es lo que le podemos recomendar. Sea responsable, cuídese usted, cuide a su familia y a todas las personas de su entorno, porque si todos tomamos entonces este tipo de medidas, creo que podemos ayudar mucho. Es. Muy bien, muy buena conclusión. Señoras y señores, entonces ya lo tiene usted ahí. Las medidas de bioseguridad, hoy más que nunca, por usted, por su familia y al final de cuentas por Guatemala, pues sígalas. Nos permite ir a una breve pausa comercial recordando solamente una cosa, que nosotros somos a la medida.